¿Cuán bien le hace el expresidente Correa la candidatura de Andrés Arauz de cara a esta segunda vuelta o cuánto le está afectando? Yo creo que la segunda vuelta debe estar liderada por el candidato presidencial, lo digo con toda honestidad. Es decir, me parece que es Andrés Arauz quien debe liderar la vocería, es decir, de esta candidatura. Puedo entender en un momento determinado que la estrategia de la UNES haya sido apoyarse en la imagen del presidente Correa para transferir de alguna forma el voto o el apoyo popular que tiene, que sabemos que lo tiene, es decir, a un candidato joven de 36 años recién cumplidos, es decir, que no tenía, digamos, penetración de imagen en la sociedad ecuatoriana. Me parece que eso ya no es así, es decir, ya todo el mundo sabe quién es Arauz y en este sentido me parece que es Arauz quien debe capitanear, es decir, la opción política que él encabeza, es decir, y esto es de sentido común. Yo creo que ha habido algunas fricciones dialécticas que uno puede leer entre líneas en los mensajes que ha estado dando Arauz y el expresidente Correa. Voy a poner solamente el último caso. Es decir, estamos asistiendo a un conflicto, digamos, de descalificaciones entre el movimiento indígena o el Pachacuti, es decir, y el expresidente Correa en el Twitter, y al mismo tiempo estamos viendo cómo Arauz llama a una coalición, digamos, de gobierno entre las fuerzas que él considera progresistas, en este caso el Pachacuti e incluso la ID. Entonces estamos oyendo dos discursos diferentes desde las filas de la UNES y me parece que el discurso que prima es el discurso del candidato presidencial porque para eso es el señor al que le votarán los ecuatorianos, es decir, si deciden por esa opción. Amigos y amigas de Desalineados, bienvenidos a Límite, un placer como siempre que nos acompañen, gracias por estar junto a nosotros compartiendo el contenido, participando del mismo que les proponemos acá en Desalineados. Como les habíamos dicho, hemos conversado con Paulina Ricalde, la directora de Perfiles de Opinión, analizamos ya también lo que sucedió el pasado 7 de febrero y ahí les habíamos anunciado justamente que íbamos a conversar con el sociólogo Decio Machado, periodista y consultor internacional en comunicación estratégica, marketing y análisis político, para conocer también cuál es su criterio acerca de lo que dejaron las elecciones del pasado 7 de febrero. Decio, gracias por regalarnos estos minutos. En esta semana tuve la oportunidad de leer uno de sus artículos en Nueva Sociedad y usted decía las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. ¿Por qué, Decio? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Edu, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, planteaba eso porque, de alguna forma, los resultados del 7 de febrero lo que estaban marcando es, digamos, una dinamización de la política ecuatoriana. Y me refiero concretamente al hecho de que, de alguna forma, se rompía el clivaje correísmo-anticorreísmo, es decir, al que hemos asistido los últimos 14 años aproximadamente, y de alguna forma aparecían otras opciones entre las opciones ganadoras, voy a decir esto así, las opciones exitosas en las elecciones en las que el clivaje era otro. Hago referencia concretamente a la candidatura de Pachacuti en aquel momento, es decir, que conseguía conectar con jóvenes y con sectores urbanos, es decir, en base al acumulado, digamos, de octubre. Esto era una ampliación, es decir, de lo que es el mundo del Pachacuti, más en el ámbito rural e indígena, y al mismo tiempo teníamos otra candidatura que era la de la ID, a través de estos Saider, que es este joven empresario exitoso, ¿no? Del agrobusiness, que es Javier Herbas, y que de alguna forma conectaba bajo una lógica de lo nuevo frente a la nueva política frente a la política tradicional. Esto en principio era lo que salía del 7 de febrero, aunque como estamos viendo las cosas se mueven con mucha rapidez, ¿no? Ahora, usted habla de la ruptura de este clivaje correísmo-anticorreísmo. ¿Puede llegar a ser esta ruptura total cuando también escuchamos posturas como la del ex candidato Javier Herbas, de Guillermo Lasso, de sus seguidores y también de los seguidores de Yacu Pérez, de que están tratando de conciliar una unidad para atacar al correísmo y para evitar que vuelva el correísmo? ¿Se puede hablar de la ruptura de este clivaje? Claro, ese es el retroceso, es decir, a que nos encontramos inmediatamente después de las elecciones de esta primera vuelta, inmediatamente después del 7 de febrero, lo que nos encontramos es que hay una rearticulación otra vez de la política ecuatoriana en base a las lógicas, digamos, clásicas de estos últimos 15 años, que es este clivaje correísmo-anticorreísmo. Fíjate si la cosa es absurda, es decir, que de alguna forma
estarían, digamos, articulándose lógicas que tienen que ver con, digamos, intentar casar o conciliar, es decir, programas tan alternativos o tan adversos como el de Creo y el del Pachacuti, es decir, que son dos líneas programáticas que no tienen nada que ver. Una representa a los sectores históricamente olvidados del Ecuador, mientras otra es, digamos, la representación o la salida de la crisis a través de las élites económicas y sociales del país. Quiero decir con esto de que lamentablemente aquello que parecía un punto de inflexión que podía dinamizar y modernizar la política ecuatoriana ha vuelto a tener un retroceso hacia atrás, lo cual nos vuelve a posicionar en el mismo estado en el que estábamos antes del 7 de febrero. Hablando de la candidatura de Andrés Arauz, sacó el 32% y un poco más, de acuerdo a los últimos informes del Consejo Nacional Electoral. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es de esta muy buena votación en la costa, pero otra vez no tienen una buena votación en la sierra y tampoco en la Amazonía. ¿Cómo entender esto? Que el correísmo sea muy fuerte en la costa, pero quizás haya perdido mucha fuerza en la sierra y también en la región amazónica. Bueno, este es un fenómeno que llevamos viendo desde las seccionales del 2014, ¿no? Quiero decir con esto de que ya en aquellas seccionales, si hacemos memoria, ya vimos que el país se repartía de esa manera. La costa estaba, digamos, en una lógica que podríamos identificar más con el populismo, y cuando digo con el neopopulismo, si quieres, es decir, y aquí entro tanto el populismo progresista como el populismo conservador, ¿no? Era el feudo también de los socialcristianos en aquel momento, etcétera, y la sierra y la costa, digamos, la sierra y la Amazonía, perdón, tenían, digamos, una votación más dispersa. Acuérdate que en aquel momento asistimos a candidaturas novedosas que que tuvieron éxito. Estoy pensando en Palacios en Cuenca, en Altamirano, en Ambato, es decir, en cosas de este tipo, es decir, que era un fenómeno nuevo, ¿no? Aquello, una vez más, volvía a situar, digamos, nuevos clivajes, es decir, o nuevas, digamos, actores en la cartografía política ecuatoriana. Pero lamentablemente parece que la política institucional, al menos, o electoral en el Ecuador, da 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Es decir, que otra vez hemos vuelto a encontrarnos con que, digamos, la agenda política electoral está basada en esta dinámica de todos contra Correa o los seguidores de Correa, digamos, contra todos, ¿no? Es decir, en este sentido me parece que estamos en esa dicotomía que no se termina de romper, y el problema de esto fundamentalmente es que me parece que esto es un efecto negativo o nocivo para la política ecuatoriana porque no permite avanzar en otro tipo de debates, es decir, que son enriquecedores y que van más allá de la afinidad o no con una personalidad en concreta, y más que ideológica, con un líder carismático. Y de cara al futuro, desde su punto de vista, ¿cómo debería quizás modular o reafirmar o reestructurar la estrategia la Alianza UNES? Digo, para tratar de captar justamente esa votación que le ha sido esquiva en la sierra y en la Amazonía. Yo creo que ya hay algunos intentos, digamos, de hacer eso. Me da la sensación de que hay un interés, digamos, hay sectores amplios que tienen que ver con la renovación de cuadros dentro de lo que es el progresismo ecuatoriano, y quizás a la cabeza de eso incluso su propio candidato presidencial, que están planteando un discurso distinto a esta dinámica. Se están planteando lógicas de acercamiento con sectores jóvenes, se están planteando lógicas de acercamiento con la comunidad científica a través de algunos enlaces, se está planteando, digamos, un debate que va mucho más allá de aquello que encontramos en su momento que era, digamos, las lógicas antipartidocracia y ese discurso contra la oligarquía. Me parece que se está modernizando el discurso del progresismo. Eso es importante y es bueno, significa que hay una renovación ahí, es decir, que rompe también el momento este de stand-by, es decir, en el que estaba, digamos, también el discurso progresista en el Ecuador, y bueno, hay que ver si esto al final tiene éxito o no, que eso lo vamos a ver el 11 de abril, evidentemente, con quien se enfrente Arauz en la segunda vuelta. Y en el caso de Guillermo Lasso, Decio, ¿qué criterio le merece? Se habla de que la derecha, desde algunos sectores, lo catalogan como los grandes derrotados de la pasada elección. ¿Coincide con este criterio? Sí, yo creo que los grandes derrotados de la pasada elección es la derecha en general, es decir, tanto el Partido Social Cristiano como Creo. Y digo esto porque al final el sumatorio de estos dos partidos, es decir, la alianza que entre ellos compusieron para la elección presidencial, alcanzó el 20% del voto en el Ecuador. Es decir, que en el caso hipotético de que Lasso sea el candidato, digamos, en segunda vuelta,
y exista un pacto entre las diferentes organizaciones que estuvieron, digamos, en la primera vuelta contra el correísmo en torno a la figura de Lasso, significaría que el presidente, o sea, si Lasso ganase las elecciones en segunda vuelta, significaría que el presidente realmente, el apoyo real que tendría en este sentido sería el del 20% de la población, que es el que se corresponde con el voto que tuvo en la primera vuelta, lo cual es dramático porque hablamos de un gobierno que no tendría, digamos, legitimidad social a la hora de prender su nuevo mandato o legislatura. ¿Cómo entendemos estos cambios de mensaje que ha tenido a lo largo de sus campañas, digo, el candidato Guillermo Lasso? Y no me refiero solo a esta campaña, sino también a las anteriores. Bueno, yo creo que Guillermo Lasso no ha tenido campañas exitosas, bueno, digo algo que es evidente, ¿no? Es decir, no ha ganado todavía ninguna campaña electoral, pero además de eso creo que es un candidato, y me voy a atrever a decir esto, y es una opinión personal, que no entiende bien la política. Mira, en estrategia electoral, el 50% de la estrategia está marcada en el mensaje electoral. Y lo que hemos asistido en nuestra última campaña, lo asistimos en otras, efectivamente, como bien indicas, Edu, pero lo que hemos asistido en esta, por hablar de lo más reciente, es que primero se prometió 1 millón de puestos de empleo, eso se duplicó durante la campaña a 2 millones de puestos de empleo, en la desesperación del candidato de Creo, al ver que no crecían sus números, y lo que nos hemos encontrado es que los dos, digamos, compromisos más importantes que tiene junto con esto de los puestos de empleo son concretamente esto de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, algo insólito realmente, pues no lo ha hecho ni siquiera ningún país europeo, difícilmente lo va a hacer el Ecuador, y al mismo tiempo, es decir, el discurso de subir el salario mínimo en un 20%, o sea, de 400 pasarlo a $500. Lo que no deja de ser particular porque Guillermo Lasso se caracterizó junto con los sectores empresariales o corporativos de este país en criticar, digamos, lo alto, según ellos, que estaba el salario mínimo en este país y que esto significaba atentar contra la productividad del Ecuador. Quiero decir con esto de que lo que nos damos cuenta es de que el mensaje ha ido cambiando, en lugar de ser, digamos, parte de la estrategia estructural, ha ido cambiando en función de que el candidato ha visto que no crecía. Y esto, evidentemente, conlleva los resultados que tuvo al final. Es decir, no hay credibilidad en torno al compromiso electoral de Guillermo Lasso en esta campaña. Pasando al candidato Yacu Pérez, le consultaba también a Paulina Recalde si ella coincidía o no con el criterio del ingeniero Leonidas Issa, el presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, cuando decía que la votación del candidato Pérez corresponde en su gran mayoría a las movilizaciones de octubre. ¿Usted qué criterio le merece esto? Bueno, yo creo que el acumulado del Pachacuti, lo que explica, digamos, este resultado insólito, digo insólito porque no tenía antecedentes, es decir, en una campaña electoral que el Pachacuti obtenga este nivel de porcentaje de voto, 19% o por encima del 19% en la primera vuelta, tiene que ver efectivamente con el acumulado de octubre. Octubre es un punto de inflexión en la política ecuatoriana, quiero decir, es, digamos, esto que Rancière, este filósofo francés, en alguna vez teorizó como la politización del dolor. Estamos hablando de que lo que eran problemas individuales, la frustración de un padre de familia por quedarse desempleado en este crecimiento acelerado del desempleo en el Ecuador, o que a las cabezas de familia no les llegue la plata para poder atender las necesidades básicas de su familia, de su casa, o que incluso digamos, los fallecidos por COVID, 40.000 casi durante el año pasado, digamos, haya transversalizado de dolor el conjunto de las familias ecuatorianas, eso se politiza, digamos, en las elecciones del 7 de febrero. Y creo que y se politiza también, evidentemente, es decir, el rechazo a, digamos, las políticas de austeridad que se implementaron. Pero ahí me nace otra incógnita, al menos de mi parte lo escuché muy poco al candidato Pérez que se apropie quizás de lo que sucedió en octubre. De hecho, en su momento cuando se le consultaba acerca de Leonidas Issa, de Jaime Vargas, él se mostraba bastante lejano de los procesos judiciales que ellos están enfrentando y él decía que al menos él no fue parte de quizás quienes estuvieron detrás de los disturbios, de lo que se generó, pero nunca hubo un discurso de apropiación como tal del candidato Pérez. Pero el discurso no está en el candidato Pérez, el discurso está en el movimiento. Si algo tiene de singular el movimiento indígena es precisamente que tiene una estructura bastante horizontal. Y en este sentido, ahí es donde están los desencuentros sistemáticos que hemos asistido en la política ecuatoriana entre el Pachacuti, que es una estructura partidista y por lo tanto tiene un perfil más clásico en la jerarquía interna del orgánico funcional del Pachacuti, y el movimiento de la CONAIE, que es un movimiento absolutamente asambleario y distribuido en niveles, ¿no?
Quiero decir con esto de que mucho voto que tiene el Pachacuti no necesariamente es de Yaku, sino más bien es de los acumulados del movimiento indígena. Y esos acumulados del movimiento indígena sí están enraizados, digamos, en este último momento en lo que tiene que ver con las movilizaciones de octubre del 2019. ¿El país está preparado para un gobierno indígena y el movimiento indígena está listo para dirigir el país? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que el movimiento indígena tiene perfecta capacidad de dirigir el país, es decir, si tiene claridad en cuál es su propuesta de gobierno. Y en este sentido me parece que la CONAIE sí tiene una propuesta de gobierno. Habrá que ver, es decir, cómo evoluciona esta segunda vuelta y cuáles son los pactos del Pachacuti, sea el candidato presidencial, sea quien vaya en la segunda vuelta, o se alíen con alguna candidatura en la segunda vuelta, digamos, cuál es su evolución en el marco programático. Lo que sí debo decir es que, digamos, en los últimos 15 años hemos asistido a la conformación de una plataforma de reivindicaciones de la CONAIE, del movimiento indígena, es decir, que se ha ido estableciendo sistemáticamente y que tiene que ver con la reforma agraria, tiene que ver con lógicas de resistencia con respecto a políticas neoliberales, con las políticas de austeridad, rechazo a los acuerdos con el FMI, es decir, el tema del agua, etcétera, y esto evidentemente sí conforma un programa de gobierno que es el que tiene el acumulado de capital político, es decir, que de alguna forma se plasmó el pasado 7 de febrero. ¿Qué tan viable le ve Diocio Machado que en caso de llegar quizás el movimiento indígena o la Alianza UNES, liderada por Andrés Arauz a la presidencia de la República, puedan tener una gobernabilidad que se vea justamente reflejada también con lo que sucede en el Parlamento? Y digo esto porque las diferencias siguen siendo muy marcadas. Salvador Quispe ha dicho que no van a llegar a acuerdos con el grupo parlamentario más fuerte, que en este caso es los representantes de UNES. ¿Cómo poder gobernar si quizás en la Asamblea, más allá de que tengan muchas coincidencias desde lo ideológico, según lo que dicen sus líderes, no se ponen de acuerdo? Al menos no parece que eso vaya a suceder. Yo creo que tenemos ya una historia de antecedentes, es decir, del movimiento indígena, digamos, en sus contradicciones cuando interviene en la política institucional. Voy a intentar sintetizar esto. Podríamos estar asistiendo, en el caso hipotético de que hubiese un gobierno del Pachacuti, voy a hacer esta hipótesis, es decir, a un fenómeno muy parecido al que asistimos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, es decir, donde las bases en un momento determinado confronten con lo que fue digamos, el establishment político del Pachacuti, en aquel caso en una alianza con el gobierno de Lucio Gutiérrez. En este caso podría suceder lo mismo. En un supuesto gobierno de Lasso o incluso en un gobierno de Yaku Pérez, suponiendo que este fuese el candidato presidencial en la segunda vuelta y ganase, podríamos encontrarnos con que las políticas, los pactos políticos que se dan, es decir, con el establishment o con las élites económicas y corporativas del país, es decir, no tengan nada que ver con las reivindicaciones del movimiento indígena y que esto genere una fricción entre la CONAIE y el aparato del Pachacuti. Como digo, no sería nada nuevo, es decir, en el Ecuador es una realidad de estas características. Y es una oportunidad esta, ¿cómo la debería manejar la izquierda democrática, el tener una cantidad muy importante de parlamentarios a los tiempos? Bueno, yo creo que la izquierda democrática resucitó a través de un candidato que no era de la izquierda democrática. Y esto es un elemento, digamos, curioso, porque la izquierda democrática se encontraba en un proceso, digamos, articulado por jóvenes de la izquierda democrática, es decir, que pretendían rescatar el partido bajo una visión ideológica socialdemócrata. Y bueno, vamos a ver, es decir, si eso se ajusta a la realidad, si la izquierda democrática lo que hace en la segunda vuelta es apoyar un programa neoliberal, es decir, como el que plantearía Lasso, es decir, a lo mejor hemos asistido a la resurrección de la izquierda democrática, pero a lo mejor hemos asistido a un episodio que podríamos definir como flor de un día, ¿no? Es decir, que habría que ver si esto al final se mantiene. Mira, los resurgires de los partidos, es decir, o la consolidación de nuevas, digamos, articulaciones políticas o nuevas formas de hacer política tienen que ver con la coherencia sostenida en el tiempo que les den sus liderazgos y sus estructuras partidistas. Y, digamos, esto es fundamental. Esto va a ser fundamental para la CONAIE, es decir, poder mantener, digamos, un índice de votos de estas características y mantener bancadas de estas características de aquí a futuro. Lo va a ser para la ID, lo va a ser para el correísmo o la UNE, vamos, en este caso, y lo va a ser, evidentemente, para Lasso también.
¿Para quién cree usted que va a ser más complicado o más fácil armar una mayoría que le permita gobernar en caso de llegar a la presidencia de la República, hablando de lo que sucede en el Parlamento? Yo creo que existen muchas posibilidades de que, digamos, o sea, de que en un momento determinado pudiese ganar la candidatura de Arauz, pero también me parece que va a tener muchas complicaciones, digamos, en lo que tiene que ver con el marco legislativo. Es decir, en la Asamblea Nacional, la UNES, en el caso hipotético que hubiese un gobierno de Arauz, no tendría mayorías. Es decir, y en ese sentido, es decir, va a tener que negociar y negociar duro, es decir, todas las iniciativas legislativas que ahí se den. Por lo tanto, va a ser, digamos, una situación complicada, teniendo en cuenta además la realidad económica en la que va a dejar este gobierno el país. Esto en el caso de que gane Arauz. Si gana Lasso, es decir, me parece que dependería de la coherencia del Pachacuti, más allá de las posiciones que ya conocemos de la UNES, que es el bloque, digamos, la bancada mayoritaria en el Parlamento, es decir, va a depender mucho de la coherencia ideológica del Pachacuti, es decir, el poder condicionar las políticas del gobierno que venga. Es decir, quiero decirte con esto de que el Pachacuti podría condicionar políticas anti-extractivas, es decir, con el bloque que tiene. Otra cosa es que tenga la coherencia de mantener esos planteamientos una vez instalado en el poder. ¿Cuán importante será, Decio, para ir cerrando el diálogo, que en esta segunda vuelta, en el caso de UNES y en el caso de Pachacuti respectivamente, muestren posiciones claras sobre temas que quizás han tenido contradicciones? Por ejemplo, el tema de los derechos LGBTI, el tema del aborto, el tema de su posición ante el Fondo Monetario Internacional, la política internacional con Estados Unidos. ¿Cuán importante va a ser esto? Bueno, yo creo que es fundamental, pero eso forma parte de esas lógicas de madurez en el sistema de partidos ecuatoriano que no ha existido hasta el momento. Es decir, que esto es una historia, digamos, que viene de 100 años atrás, es decir, desde la conformación de los partidos políticos en Ecuador, donde esa institucionalidad no ha existido. Hemos asistido a partidos liderados por lógicas caudillistas, estoy pensando en el velasquismo, e incluso en el correísmo, es decir, en episodios, es decir, como los inicios del Partido Conservador, etcétera, y esto de alguna forma marca, digamos, una realidad política que es la que hace que al final tengamos 16 binomios en disputa, digamos, que han sido tiendas utilitaristas de personalidades concretas, es decir, sin nada detrás, sin tejido social, sin afiliaciones, sin organización, sin debates internos, es decir, sin planteamientos democráticos, sin tendencias, es decir, sin programas políticos conformados por sus militantes o con sus militantes. En este sentido, yo creo que va a ser una lógica de madurez el poder avanzar en ese sentido. Creo que el correísmo o la UNES, para ser más exacto, porque creo que no habrá correísmo sin Correa, lo digo con toda honestidad, creo que vamos a asistir a gobiernen o no Arauz, es decir, me parece que vamos a asistir a una época de transformación, digamos, en el mundo del progresismo ecuatoriano, es decir, de nuevos cuadros, es decir, y que eso implica nuevas formas de mando diferentes a las que hemos asistido en la relación líder-masa que planteaba Correa anteriormente, es decir, y al mismo tiempo, en el Pachacuti yo creo que va a existir un debate ideológico y conflictos internos, es decir, vuelvo a repetir, da la sensación de que la dirección del Pachacuti tendría una posición mucho más conservadora que las bases de la CONAIE, que son las que sustentan políticamente la estructura del Pachacuti. Por lo tanto, es decir, más temprano que tarde, es decir, asistiremos a algún tipo de conflicto en ese sentido. Con esta cierre, Decio, y usted lo nombraba al expresidente Correa, ¿cuán bien le hace el expresidente Correa la candidatura de Andrés Arauz de cara a esta segunda vuelta? ¿O cuánto le está afectando? Yo creo que la segunda vuelta debe estar liderada por el candidato presidencial, lo digo con toda honestidad. Es decir, me parece que es Andrés Arauz quien debe liderar la vocería, es decir, de esta candidatura. Puedo entender en un momento determinado que la estrategia de la UNES haya sido apoyarse en la imagen del presidente Correa para transferir de alguna forma el voto o el apoyo popular que tiene, que sabemos que lo tiene, es decir, a un candidato joven de 36 años recién cumplidos, es decir, que no tenía, digamos, penetración de imagen en la sociedad ecuatoriana. Me parece que eso ya no es así, es decir, ya todo el mundo sabe quién es Arauz y en este sentido me parece que es Arauz quien debe capitanear, es decir, la opción política que él encabeza, es decir, y esto es de sentido común. Yo creo que ha habido algunas fricciones dialécticas que uno puede leer entre líneas en los mensajes que ha estado dando Arauz y el expresidente Correa. Voy a poner solamente el último caso. Es decir, estamos asistiendo a un conflicto, digamos, de descalificaciones entre el movimiento indígena o el Pachacuti, es decir, y el expresidente Correa en el Twitter, y al mismo tiempo estamos viendo cómo Arauz llama a una coalición
digamos, de gobierno entre las fuerzas que él considera progresistas, en este caso el Pachacuti e incluso la ID. Entonces estamos oyendo dos discursos diferentes desde las filas de la UNES y me parece que el discurso que prima es el discurso del candidato presidencial, porque para eso es el señor al que le votarán los ecuatorianos, es decir, si deciden por esa opción. Decio, le queremos agradecer por su tiempo, le mandamos un abrazo esperando que usted y su familia se encuentren muy bien de salud. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Ha sido Decio Machado, sociólogo, periodista y consultor internacional en comunicación estratégica, marketing y análisis político, que ha estado acá en Desalineados. Esperamos que este contenido les haya sido productivo, amigos y amigas que nos siguen en nuestras cuentas en redes sociales, y por supuesto les invitamos a seguir participando, a sugerirnos temas y ser parte de esta comunicación con responsabilidad. Soy Ed Andino y será hasta la próxima. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, Comunicación Total, y queremos que tú participes.